Primero que nada, Ricardo, agradecerte el tiempo, a pesar de que ya es un poquito noche y va a estar larga la explicación, creo que es un tema bien interesante, entonces sí agradecerte muchísimo el tiempo y el espacio. Eh, de ahí te quisiera también iniciar preguntando, por aquí nos pasaste para que igual nos explicaras un poquito acerca de ti, acerca del licenciado Ricardo Preciado. Eh, ¿A qué te dedicas? Principales funciones, grado de estudios, etcétera. Ok, bueno, sí, yo soy abogado de profesión, me dedico justo a la abogacía, tengo diversas especialidades y certificaciones internacionales en materia de derechos humanos, he sido activista, ¿no? Además, como un abogado activista, he participado en la realización de políticas públicas en materia de seguridad, en materia de equidad, en materia de género, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y colaboro con diversas organizaciones internacionales. En el caso, soy becario de una organización que se llama Rise Up, que es una organización internacional enfocada en bienestar de niñas, mujeres, adolescentes y mujeres, con el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social, con sede en Costa Rica, del cual también soy miembro honorario, con el que hemos desarrollado diversos eventos, incluso académicos, ¿no? También soy docente en algunas clases, principalmente en materia de derechos humanos, derecho constitucional, dado que tengo una maestría justo en procedimientos constitucionales. Estoy actualmente terminando un doctorado en derechos humanos y acceso a la justicia. Esperemos que para finales de este año, principios del siguiente, ya podamos haber terminado con la tesis doctoral. Y bueno, pues básicamente el litigio que yo desarrollo lo desarrollo en materia civil, mercantil, un poco de derecho de familia, pero con una perspectiva desde luego de derechos humanos. Entonces eso es como lo que caracteriza un poco el trabajo que realizo. Ok, y de hecho, basado en esa misma especialidad civil mercantil, es que quisiéramos el día de hoy abordar un poquito lo dividimos en tres etapas, básicamente por ahí en la información que te mandamos para estar más o menos alineados con esto. La primera etapa es una etapa de compliance legal, básicamente una segunda fase, una segunda etapa hablando de valor para el público en general, acerca de cómo la pandemia actual del COVID está afectando los contratos no solamente corporativos, sino también personales en temas de arrendamiento, autos, etcétera. Y un último que es el tema de transformación digital de la abogacía. Entonces, no sé si quieres empezamos con esa primera etapa, que es si nos pudieras explicar un poquito qué se entiende por compliance o compliance legal y bajo qué leyes se regula. Claro, mira, el compliance es algo que no es nuevo. En realidad lo que está pasando es que a partir, sobre todo de las reformas en materia penal, en las que se amplió, digamos, el aspecto punitivo hacia las empresas, se vino un auge de lo que es el compliance legal, que es básicamente la prevención sistematizada de todo lo que tiene, todo el contexto normativo jurídico de la empresa en relación, en todas sus relaciones, ¿no? No podemos dejar, debemos de partir de que la empresa por sí misma es un órgano. La empresa no es una persona, la empresa no es un grupo de personas, la empresa es un órgano, un organismo que actualmente que tiene vida propia, ¿no? Y esta vida propia, a partir de las reformas penales, generan o provocaron, pues, que estas empresas sean susceptibles de, digamos, ser señaladas como responsables de comisión de ilícitos. Estamos hablando de 2008. Antes de estas reformas, quienes cometían los ilícitos eran los administradores, los presidentes, quienes generaban los actos y no la empresa en sí misma, eran los que cometían los ilícitos. Actualmente no, actualmente las empresas pueden ser denunciadas exclusivamente como empresas para efectos de una responsabilidad penal, ¿no? Lo que traería como consecuencias, desde luego, no una privación de la libertad, pero sí, por ejemplo, digamos, una eliminación, por ejemplo, de su firma o la imposibilidad para que ejerza el objeto para el que fue creada durante determinado tiempo o para que labore con determinadas personas, etcétera, ¿no?
Entonces, el compliance corporativo es, en todo caso, o lo podría definir, que me parece que es definirlo todavía es muy aventurado porque se está estructurando todavía con la práctica. El compliance corporativo es, digamos, estas metodologías o esta metodología, ¿no? Y que creo que la metodología es lo que más nos ha faltado en esto del compliance, pero es una metodología, un intento de metodología para establecer o identificar, prevenir y gestionar respuestas ante posibles riesgos que tenga la empresa como empresa, con independencia de los individuos que la transforman, en todas las relaciones legales que genera en el ejercicio del cumplimiento de su objeto, ¿no? Esto tiene que ver, pues, con el reconocimiento del contexto legal en el que se encuentra la empresa. A veces es un contexto legal exclusivamente estatal o transnacional e incluso para algunas empresas, pues, un contexto internacional, ¿no? La normativa que le es aplicable en esta misma escala de estatal, local, nacional o internacional, los reglamentos que de toda esta normativa derivan, desde luego la normativa propia de la empresa, ¿no? Que es a fin de cuentas todos los acuerdos, todos sus estatutos, todo lo que el consejo o el presidente generan como norma propia de la empresa, pues es la norma que le rige, ¿no? Y es norma que le aplica. Y esto a veces no lo entendemos como tal, porque como la genera la propia empresa, creemos que de la misma manera podemos no cumplirla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una gestión de buen gobierno al interior de las empresas, dependiendo del contexto, obviamente, de cada empresa, y desde luego, y lo que viene muy en boga ahora, es la ética y la transparencia de la empresa, que la vamos a enlazar mucho con lo que veremos un poco más adelante, que son los principios RUGI, que son los principios de ONU para el desarrollo de una buena empresa a nivel nacional e internacional, ¿no? Ok. Básicamente, por ahí va lo que es el compliance. Digo que al final la palabra es muy corta y el contexto muy largo, ¿no? O sea, estamos Mucho. hablando de que a lo mejor es un conjunto de no solamente materia mercantil, por ser un acto mercantil, sino abarca fiscal, medioambiental, corporativo, laboral, etcétera, ¿no? Dicen, dicen los abogados que saben, los abogados corporativistas, que los abogados corporativistas no existen. En todo caso, tienen que ser despachos, porque no hay un solo abogado que pueda saber de todo lo que tiene que saber Claro. un corporativista. Y tienen toda la razón, ¿no? Entonces, todas las relaciones comerciales que genera una empresa en el cumplimiento de su objeto, que son los que mencionas, fiscales, mercantiles, civiles, de laborales, todas estas relaciones tienen que estar metidas ahí en todo lo que tiene que ver el compliance y en el contexto de la gestión de la empresarial que tenga cada empresa. Y que el incumplimiento mismo de esto también, como te comentaba, vamos, no es solamente una relación eh, mercantil, sino que puedes tener problemas fiscales con Hacienda, gubernamentales, son temas medioambientales, incluso por ahí más adelante también que lo vamos a tocar ahorita y que no sé si esto sí sea nuevo o no, como comentas, el compliance no es nuevo, pero creo que aquí el tema penal, el tema en materia penal de cuestiones corporativas, creo que sí es algo nuevo, ¿no? Sí, Entonces como, es algo bien, bien amplio, ¿no? O sea, sí, y donde no sé, Ricardo, en tu experiencia, algo que te quisiera preguntar es, ¿qué tanto interés o qué tanta importancia a nivel corporativo, a nivel grupo, a nivel empresarial se le da como tal a ese compliance? O sea, qué tantos de esos administradores, representantes, consejos de administración, o si no líderes, mandos medios, altos gerentes, la gente encargada como tal de esta parte, qué tanto interés le pone a ese tema de compliance? mira, desde la experiencia que nosotros tenemos, es poca la verdad el interés que se le pone a esto hasta que no se suscitan los problemas, ¿no? Entonces, y desafortunadamente, o bueno, más bien, afortunadamente el compliance está diseñado o debe de estar diseñado de tal forma que prevea los problemas. Es decir, no esperar a que el niño se ahogue en el pozo para taparlo. Pero en México estamos acostumbrados, y esta es una idiosincrasia que me parece no solamente de las empresas mexicanas, sino del contexto empresarial en México, porque también llegan empresas extranjeras que luego se amoldan un poco a nuestra forma de pensar en relación con que somos más reactivos que proactivos, ¿no? Con esto me refiero a que el interés que las empresas en México están teniendo para el compliance normalmente surge a partir de que han tenido algún problema.
Y entonces las empresas no están viendo o no están dándole, a mi parecer, la importancia preventiva o para la que se crea este compliance, que es la función primordial de todo lo que tiene que ver con este contexto o esta metodología. Al final de cuentas, yo lo veo como una metodología, este, pero básicamente es por ahí. Y sí, la otra cosa que mencionas es que todo lo que tiene que ver con materia penal es muy nueva, sí, como te decía, a partir del 2008. Ojo, 2008, la reforma penal 2008, que viene a concretarse hasta 2016 y que digamos, se objetiviza en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que ya prevé por primera vez a nivel nacional la responsabilidad de la empresa como un ente sujeto de responsabilidad penal, lo que no pasaba antes. Antes los responsables penales eran quienes manejaban las empresas, etcétera, y la empresa podía seguir funcionando, y entonces ponías a un monito que te hacía algún fraude, lo quitabas, si bien le iban o lo metían a la cárcel, pero ponías a otro que te seguía haciendo lo mismo, y entonces lo que se vio es que esto no funcionaba, ¿no? Que a veces las empresas eran justo los vehículos creados ex profeso para generar o para realizar delitos. Y lo que buscó la reforma en materia penal, sobre todo el Código de Procedimientos Penales, es que estas empresas que eran vehículos delictivos, digámoslo de alguna manera, ya no pudieran seguir siendo. De hecho, ahorita ahí te me adelantaste un poquito, pero yo iba en el tema del compliance, donde no la gente creo que no lo está subestimando, Sí. hacia la parte de la abogacía preventiva, ¿no? Creo que en México, principalmente, digo, por lo que yo he visto, tenemos una cultura de que consultas a un abogado cuando realmente ya tienes un problema y ves para reactivar, que no tengas problemas con Hacienda, con el fisco, con algún vecino, incluso con alguna otra empresa, etcétera, donde todo está muy enfocado al tema de vender aspirinas, ¿no? O sea, donde ya tienes un problema y lo que necesitas es atacarlo y que te salven de algún problema mayor. Y no por el otro lado, como hablas, de manera proactiva, con una abogacía preventiva, donde existe esa cultura de la prevención y donde en este tema de compliance deberían de existir, no sé si forzosamente planes integrales de cumplimiento, planes integrales de compliance, donde en esos despachos, como tal, a nivel corporativo, vean todas las áreas, hablando de empresas, el tema laboral, el tema fiscal, el tema medioambiental, el tema mercantil, civil, incluso el tema penal, y tener muy bien cubiertas todas las áreas, incluso más ahora, que lo tocaremos más adelante, el tema de ya cuestiones sanitarias, el incumplimiento de cuestiones sanitarias que puede poner en riesgo incluso la clausura del establecimiento, eh, por poner en riesgo la salud de los propios trabajadores, de los clientes, de proveedores o de alguien más. Y entrabas en ese tema donde, como bien lo comentas, creo que luego muchas veces se entendía, al no haber una repercusión mayor, por así decir, creo que se utilizaban a las empresas como herramientas para el fraude, para algún delito, ¿no?, corporativo. Entonces, como dices, a partir del 2008, creo que en ese Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del artículo 421, digo, tú Ujú. nos comentarás mejor, creo que fue lo que se adicionó en este Código Nacional, donde Ujú. habla ya de repercusiones penales, no solamente en personas físicas, sino personas morales, dígase corporativos, empresas y demás, donde se está tratando de prever y sobre todo sancionar esas acciones que empresas u organizaciones pudieran llegar a tener. Digo, sí estoy bien hasta ahí, ¿no? Sí, eso es correcto. Lo que buscó este Código Nacional de Procedimientos es precisamente la responsabilidad de la empresa y ya no tanto de las personas que componían a las empresas, porque entonces las empresas se convertían en eso, en vehículos delictivos, que pues seguían funcionando, ¿no? Con una u otra persona, pero seguían funcionando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que homologa digamos, todo el proceso penal a nivel nacional, porque antes de esto recuerda que había 32 códigos penales a nivel nacional y cada uno, bueno, códigos de procedimientos penales y cada uno funcionaba como mejor entendían. Y a partir de este Código Nacional de Procedimientos Penales, este artículo reformado, entonces sí, a nivel nacional y todos los estados, no solo en un nivel federal, sino también en un nivel local, todos los estados tienen esta facultad y esta capacidad de desarrollar procesos penales en contra de las empresas, no solamente de las personas que generaron los actos o los movimientos empresariales fraudulentos o lo que sea, sino de las empresas en sí.
lo que es pues, bastante novedoso, digamos, al menos en México. Este, En ese sentido, Ricardo, digo, para aterrizarlo un poquito más, es cuál sería la repercusión, ejemplificando cualquier falta de una empresa, cómo se pudiera llegar a penalizar a una empresa. O sea, como tal, no existe una persona física que puedas llevar y vamos a decir, se encarcela o ujú, algo más. O ujú, sea, sí, es como tal la persona móvil, la entidad como tal, ¿no? sí, ¿Cómo justo, se penaliza, cómo se sanciona a la empresa? justo, O sea, digamos ¿cuál es la sí, afectación las penal, repercusiones, la claro, repercusión penal claro. de una empresa? Las repercusiones penales van desde la multa, ¿no? Siempre habrá un resarcimiento del daño, ¿no? Pero independientemente de la repercusión penal o digamos la pena, será desde una multa hasta la clausura definitiva de la empresa, ¿no? Es decir, eh, si fuese una persona, digamos que la condena a muerte, porque la empresa no podrá volver a surgir, ¿no? Existe una limitante aquí, que más bien persiste una limitante acá, que es sobre todo para tratar de evitar la repetición de estos actos, que estas penas son exclusivamente sobre la empresa. Por eso siempre se busca no solamente la pena derivada o la pena ligada a la empresa, que puede ser, te digo, desde una multa hasta la clausura total o la clausura por cierto tiempo o el impedimento para que realice ciertos actos o para que comercie con ciertas personas. Todos es un abanico de posibilidades enorme, pero la otra es también ligar a las personas que se beneficiaron de esos actos, ¿no? Porque si no, lo que pasaría es a la inversa. Quitas a esta empresa, la dejas morir, digamos, de alguna manera, o la amortizas y haces otra, o las mismas personas hacen otra. Entonces, siempre que se trabaja en materia penal con empresas o contra empresas, digámoslo, siempre se busca no solo la pena o la pena hacia la empresa, sino también la vinculación de las personas que normalmente se ven beneficiadas de un acto ilícito. Porque si no hubiera un beneficio para una persona, pues entonces lo más lógico es no habría un acto ilícito que generar. Claro. Entonces, vamos, en el nombre como tal de la persona moral se ataca en ambos ángulos, tanto a la persona física, o sea, al beneficiario, como a la empresa, Sí. clausurándola para tratar de que esto se vuelva a repetir más adelante. Eso es correcto. Es correcto, para tratar de que no se use el mismo vehículo cuando menos más adelante, ¿no? Y te digo, el abanico de posibilidades es muchísimo, desde una multa hasta liquidar la empresa, ¿no? La Ya, obligación de liquidar la empresa. ok. Aquí, siguiendo a lo mejor bajo esto mismo, Ricardo, también quisiera aprovechar la oportunidad para lo mejor, porque creo que incluso nosotros por experiencia propia hemos tenido esto de que nos ha tocado vivirlo, ¿no? Entre incluso no solamente nosotros, que pudiera parecer sencillo, pero creo que ha llegado a nivel de juzgadores o de juzgados, entre cuál es la diferencia entre un contrato o un contrato mercantil y uno civil, o una Sí. relación o un asunto civil y uno mercantil. Digo, creo que en el general pudieras decir, es que es fácil definirlo, pero nosotros, digo, en lo particular, a nosotros dos nos ha tocado vivirlo en carne propia, que incluso propios juzgadores no sé si no lo conozcan o existan confusiones o algo. O sea, es tan sencillo o es tan complicado porque ha llegado que a nivel de juzgados, no sé si son locales, federales, tengan estas dudas entre cuándo es una relación mercantil y cuándo es una relación civil. O en el caso que mencionas, ¿cuándo es una relación laboral? ¿No? Que fue lo que llegó a decirnos a nosotros el juez, ¿no? Que un contrato de outsourcing no era una relación ni civil ni mercantil, sino una relación laboral y vete a la junta a reclamarlo. Entonces, creo que esto parte de que también el outsourcing, en ese caso en específico, también es algo reciente. Es algo que los contratos de prestación de servicios es algo que recientemente se ha incorporado en la Ley Federal de Trabajo y muchos juzgadores todavía no le entienden o no le quieren entender a lo que pasa con este tipo de contratos. Sin embargo, digamos que existen dos formas que al final fue lo que convenció al Tribunal Superior de que se trataba de un contrato mercantil.
existen dos formas de definir cuando una cuestión es puramente es mercantil o es civil. Una que es la objetiva y otra que es la subjetiva. La objetiva, que es en relación con lo que se establece en el contrato, por eso es objeto, es objetivamente es qué está establecido en el contrato. Si lo que está establecido en el contrato es algo que es exclusivamente de materia mercantil, entonces el contrato será ligado a una naturaleza mercantil. O lo contrario, si es una cuestión exclusivamente civil, que a la mente se me viene el contrato de arrendamiento, un arrendamiento nunca podrá ser mercantil, siempre tendrá que ser civil por naturaleza, un arrendamiento de un inmueble. Siempre tendrá que ser civil, porque hay otros tipos de arrendamiento, pero digamos arrendamientos de inmuebles, siempre serán de naturaleza civil y no mercantil, porque se trata de objetivamente un contrato que tiene este objeto. En cambio, la otra fórmula, y que es al final de cuentas la que convenció al juzgado, es la subjetiva. Es decir, quiénes son las partes que intervienen en el contrato, en el convenio, en el acuerdo de voluntades, para determinar si se trata de un contrato de naturaleza mercantil o civil. En el caso, las juzgadores normalmente, y es que esto queda en una ambigüedad porque queda criterio, digamos, a interpretación, porque dicen, bueno, hay cuestiones que pueden ser tanto civiles como mercantiles, desde un punto de vista subjetivo, porque a lo mejor una de las partes es una persona física, pero la otra es una empresa. Y la empresa siempre, por naturaleza, está obligada a realizar actos de comercio, no puede realizar normalmente actos civiles, ¿no? Y aquí encontramos como ciertas ambigüedades a las que tuvimos que enfrentarnos. Eh, Bajo este criterio, uno podría decir, bueno, entonces este contrato, X contrato de prestación de servicios o X contrato de compraventa de algo, puede reputarse naturalmente civil o naturalmente mercantil. ¿Qué pasa? Esta potestad no queda al arbitrio del juzgador, sino de las partes. Y entonces las partes son las que decidirán, accionando ante ante uno u otro juzgado cuando existe la posibilidad, o mediante una u otra vía, las que decidirán cuál será la naturaleza que rija la resolución del conflicto suscitado entre ellas y por lo tanto la naturaleza del conflicto mismo o del objeto del conflicto mismo. Básicamente son estas dos vías, la objetiva y la subjetiva, las que pueden definir si un contrato es civil o mercantil, pero como te digo, al final de cuentas hay contratos que pudieran ser tanto civiles o mercantiles y va a depender de hacia dónde las partes contratantes dirijan el accionar, lo que determinará la vía que procede en uno u otro caso. En ese sentido, te quisiera preguntar, es para la misma abogacía o el juzgador, ¿qué es lo que tiene prioridades? Porque como que yo aquí lo entendería y quisiera hacer la siguiente analogía, ¿no? Imagínate que dentro del objeto se define que el contrato es de tipo mercantil, o sea, en el escrito del contrato, en el texto del contrato se dice que será mercantil, este, y las dos partes son mercantiles, de igual forma, ¿no? En esa parte subjetiva. Entonces, por ley, por los dos conceptos que ahorita me hablas, o sea, se determinaría que el contrato, el asunto, la relación es totalmente mercantil, ¿verdad? Correcto. Pero ¿qué pasa si el objeto como tal del contrato, no solamente por definirse mercantil, sino en los hechos, resultan hechos de naturaleza civil? O sea, son dos partes que se dedican a cuestiones mercantiles, el objeto dice que es mercantil, pero los hechos, los servicios, el etcétera, vamos, es a lo mejor un arrendamiento o no sé, algo de eso, que sea de materia civil. Al final, si se va contra el juzgador, ¿qué determina? Dice, como las dos partes objetivamente son mercantiles y el objeto dice que es mercantil, sin embargo, los hechos, pues estoy dando a lo mejor un ejemplo muy raro y a lo mejor es No, inexistente, ¿no? Pero, y lo más probable es que sí sea existente. Hablemos de un arrendamiento de un inmueble entre una sociedad que arrenda inmuebles y una empresa. Un arrendamiento de una nave. Es un arrendamiento de un inmueble que naturalmente, de acuerdo con la jurisprudencia, es de naturaleza civil o necesariamente es un objeto de naturaleza civil, el arrendamiento, ¿no? No está previsto en el Código de Comercio, está previsto en el Código Civil, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? ajá.
En ese caso, ¿qué pasaría? O sea, se juzga y dice, es mercantil porque el objeto y las partes son mercantiles, o no, porque el hecho de ser un arrendamiento de un inmueble es de naturaleza civil. ¿Cuál? O sea, ¿qué define ahí el juzgador o es qué pasa, no? Claro. Mira, es especulando, porque no he visto ningún caso y no hay, al menos en lo que yo recuerdo, alguna tesis que, digamos, resuelva el asunto de, de tajo. Lo que pasa ahí es que se debe de atender a la voluntad de las partes, ¿no? Como principio rector de los contratos. Los contratos, cualquier premisa, los contratos son acuerdos de voluntades, ¿no? Y los acuerdos de voluntades están regidos también por el artículo cuarto constitucional que implica la autodeterminación de las partes. En este aspecto, y bajo un contexto de derechos humanos, que es un poquito el argumento que yo propondría, es tu juzgador no puedes violar el principio de autodeterminación de las partes si las partes en esta autodeterminación decidieron que la naturaleza de ese contrato fuese mercantil y por lo tanto si sus conflictos fueran resueltos bajo esta premisa, siempre que exista igualdad entre ellas y que las dos estén de acuerdo. Salvo, y ahí sí pondría yo, lo único candadito que le pudiera poner es salvo que la ley te impida conocer por alguna causa. Okay, A ti, juez. okay. Salvo que hay un impedimento legal que a ti, juez, te impida conocer por alguna causa. Pero si no existe el impedimento, entonces, lo que no está prohibido para las personas, digamos, les está permitido, principio de legalidad. En este contexto, lo que te podríamos hacer es proponer, ¿no?, en este principio de autodeterminación y bajo el contexto de voluntad de las partes, que la solución del conflicto sea por una vía mercantil, no civil. Yo creo que esto debería regir la vía, que si bien es una cuestión de naturaleza pública o de interés público, la vía en la que se desarrollen los litigios, también lo es que el artículo 17, recientemente reformado hace un año, más o menos, párrafo tercero, establece que los jueces están obligados a resolver los conflictos haciendo prevalecer el fondo del asunto sobre las formalidades, ¿no? Y a mi parecer, si el juez lo que pretende es no conocer un asunto por mera formalidad, de que se trata de un asunto de naturaleza, típicamente en este caso, de naturaleza civil y no mercantil, y por lo tanto la vía no es la adecuada, resulta que los elementos que se van a aportar a juicio en uno u otro juicio son los mismos y las partes están de acuerdo en que ese sea el procedimiento. Por lo tanto, el formalismo de la vía al que pudiera hacer alusión el juez tendría que quedar superado. Pero esto yo te lo planteo desde un aspecto, dicen que soy muy iluso a veces planteando cosas, pero solo así se cambian los criterios judiciales, planteando cuestiones novedosas. Y digo, en este caso donde creo que pudiera ser, o sea, ser un caso, yo te comentaba, a lo mejor inexistente, creo que a lo mejor pudiera existir, pero sobre todo volviendo a una abogacía preventiva, creo que si ese fuera el sentido, no, yo me imaginaría que pudiera ser un contrato entre dos particulares o dos empresas sin ninguna asesoría legal, ¿sí me explico? O sea, porque en todo caso, es complicado ahorita la pregunta porque dices, bueno, al final se va a determinar a qué, mercantil o civil, porque dices, como las partes se están autodeterminando, dices, debería ser de naturaleza mercantil, pero si el juez tiene que dictar por el fondo del asunto es civil, ¿no? Entonces dices, y a lo mejor se prestaría a complicar un asunto que pudiera ser sencillo si existiría esa abogacía preventiva donde abogados de las ambas partes dirían, por ser un contrato de arrendamiento, el objeto como tal, aunque las partes son mercantiles, el objeto como tal del contrato será de materia civil, Sí, ¿no? Entonces, algo que ahorita se complicó tanto por no existir esta como tal esa abogacía prevención. preventiva o ese conocimiento, eh, creo que se pudiera complicar, es lo que en muchos de los casos en empresas y en personas sucede. Pero aquí mencionabas algo y para brincar al siguiente punto que dices, cuando existe un acuerdo entre las partes, cuando existe una autodeterminación de las partes, cuando llegamos a este sentido donde en ese contrato existe ese acuerdo de voluntades, ¿no? O sea, en la materia que sea. Pero yo quisiera entrar y ahorita, y sobre todo por el tema que hoy y desde hace ya meses está muy, pues vamos, todo el mundo está hablando de esto y a todo el mundo está afectando,
que es el tema de la pandemia, ¿no? El tema del coronavirus y que está afectando a todos, o sea, personas físicas, morales, bueno, escuelas, gobierno en México y en todo el mundo. Ujú. Y partiendo de ese acuerdo, acuerdo entre las partes o acuerdo de voluntades o etcétera, autodeterminación, creo que aquí quisiera, bajo ese enfoque del coronavirus, de la pandemia actual, quisiera partir ese nuevo punto de dos cuestiones. La primera es la teoría de la imprevisión, ¿no? O sea, cuestiones de fuerza mayor o caso fortuito, que creo que aquí es donde pudiera aplicar y que en muchos de los contratos a veces no se determinan, no se indican, es cómo aplica esa teoría de la imprevisión en cualquier contrato, en cualquier relación, en este tipo de crisis sanitarias o económicas debido a la pandemia. Y la otra es también luego a veces qué tan estricto es la ley o el juzgador, etcétera, en el sentido de que por ahí estuvimos nosotros revisando, o se habló mucho en estos últimos días o semanas, acerca de las suspensiones de contratos, sobre todo en materia laboral, y Ujú. donde hablaban de que no podría existir una suspensión del contrato porque la ley prevé que debe ser en casos de emergencia sanitaria, y el gobierno de México lo declaró como contingencia sanitaria. Entonces, solamente el cambio de palabra entre emergencia y contingencia hace que ya no aplique ninguna suspensión, ni podemos, o sea, suspensiones de contratos laborales, etcétera. Entonces, partiendo de esos dos y llegando ahorita al tema del coronavirus, del COVID, es cómo aplica esa teoría de la imprevisión a este tipo de contratos o de cualquier relación, y la Ujú. otra, en el sentido estricto de la ley, pues es tan estricto, y yo digo ahorita porque estábamos hablando de una suspensión de contratos en materia laboral, donde una palabra cambia todo y no aplica lo que se estaría buscando. Es cómo esto puede afectar, vuelvo a lo mismo, a la falta de asesoría, consultoría, abogacía preventiva, planes de compliance, donde se pudiera llegar a perder un caso o, como veíamos en el ejemplo anterior, a complicar un caso por una palabra errónea, ¿no? Qué nos podrías comentar en esos dos aspectos? Sí, fíjate, a ver, tenemos ya un antecedente que a lo mejor a nosotros no nos tocó en el desarrollo de lo que hacíamos, pero en 2009 ya hubo una crisis, ¿no? Digamos, en aquel tiempo sí se declaró una emergencia, un estado de emergencia, ¿no? Cuando fue la influenza N1H1, ¿no? H1N1. H1N1. Esto es ya el antecedente que se tenía. Antes de este antecedente, muy pocos estados regulaban lo que era el caso fortuito, la fuerza mayor, y, uh, en el caso del Código de Comercio no lo regula, no es algo que regule. Y entonces nosotros buscamos criterios jurisprudenciales, judiciales, al respecto, y casi todos los criterios jurisprudenciales o judiciales al respecto, previos al 2009, te van a decir que los contratos deben de cumplirse en los términos en que fueron pactados, ¿sí? Porque ¿por qué? Porque no existe la previsión, al menos en materia mercantil, no existe la previsión del caso fortuito o la fuerza mayor. En materia civil, algunos estados, porque en civil, como te digo, cada estado tiene su regulación, algunos estados lo preveían, como en el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, para los arrendamientos. En el caso del artículo 2226 Código Civil, prevé que ante la fuerza mayor, el caso fortuito y el impedimento del arrendador de la utilización del bien arrendado, puede suspenderse o puede negarse el pago de la renta, ¿no? Mientras dure el impedimento para el uso del bien arrendado. Esto es más o menos lo que tiene que ver con la diferencia que existe entre la regulación entre lo civil y lo mercantil. Ahora, eh, después de H1N1 en 2009, se reguló de mayor o de mejor forma, sobre todo en la Ciudad de México, todo lo que tenía que ver con estos contratos de arrendamiento, pero la materia mercantil no fue reformada. Entonces, lo que digamos, algunos intelectuales y muchas de las conversaciones que se han tenido en estas mismas vías electrónicas con grandes abogados de México, de Monterrey, de Estados Unidos, dicen, bueno, en México lo que va a pasar acá es que van a tener que sustituir estas lagunas que existen por el artículo 14, el artículo 17 constitucional, y hacer ahí unas mezclas medias raras, porque al final de cuentas nadie está obligado a lo imposible. ¿Sí? Y entonces, si yo no encuentro, no hay forma humana
que pueda cumplir con un contrato mercantil, pues tú me vas a reclamar, pero no me vas a poder reclamar el cumplimiento. En todo caso me vas a reclamar la pena, me vas a reclamar todo lo que tiene que ver. Yo voy a deshacer mi empresa, voy a entrar a un concurso mercantil porque no voy a poder cumplir con ese contrato, mi empresa va a desaparecer, tú te vas a quedar sin que te cumpla eh, pues con lo pactado en ese contrato y vas a tener que contratar a alguien más, ¿no? Por lo tanto, si uno no quiere llegar a estos fines, pues lo que va a suceder es que va a tomar relevancia lo que es el arbitraje. El arbitraje los acuerdos fuera de contrato durante este proceso, sobre todo en materia mercantil, en la que no existe una regulación como tal de la fuerza mayor o la teoría de la improvisión, ¿no? Basada en el rebus sic stantibus latino del Código Civil, en la que sí se regula para algunas cosas, como te lo digo claramente, en San Luis Potosí está regulada para las cuestiones de arrendamientos, ¿no? Arrendamientos de inmuebles o arrendamientos de muebles. Este, por ahí va, yo creo que si la pregunta, y la estoy viendo acá, la pregunta es cómo se puede entender o cómo afecta el COVID o cómo está afectando el cumplimiento de los contratos. Pues uno, primero, tenemos que reconocer que existe una afectación sin duda, una afectación que no es determinada por la voluntad de las partes, generalmente, ¿no? Bueno, partimos de la idea de que se trata solamente de imprevisión o fuerza mayor cuando es ajeno a la voluntad de las partes. Entonces, si partimos de esa idea, entonces la realidad de las cosas es que ante la laguna legal que existe en el Código de Comercio, tendremos que un poco ir a la supletoriedad del Código Civil, pero por otro lado a los principios generales de derecho y tratar de sacar adelante esto porque lo que afecta a uno como empresa afecta a las empresas en lo general, ¿no? Yo creo que por ahí iría un poco el comentario en cuanto a la afectación y la resolución de los conflictos que se vienen, porque se vienen, ahora que vengan los tribunales, en materias mercantiles y en materias. Ahora, el tecnicismo, que a mí me parece una burla a la ley, que utilizó el Estado entre contingencia y emergencia, como lo establece el, la Constitución y la ley federal del trabajo, pues a mí me parece eso, ¿no? Que es una burla a la ley, y lo digo con la palabra burla porque es la palabra que utilizó en su momento la Corte respecto, por ejemplo, de aquella ley que Peña Nieto promulgó sobre seguridad interior, ¿no? La Corte determinó que eso era una burla a la Constitución o era un intento de burlar a la Constitución, y lo mismo me parece acá, ¿no? En el fondo emergencia y contingencia tienen los mismos efectos porque además se declaran a partir de una pandemia que no la declara el Estado mexicano, la declaran internacionalmente, la ONU, la OMS, la declaró, ¿no? Como pandemia, y por tanto existe una emergencia sanitaria a nivel internacional, y que si el Estado no la quiere reconocer como emergencia, sino como contingencia, para crear esta confusión en las empresas y en la población, pues yo creo que lo hace la medida en que justo algunos empresarios van a temer, pues, y van a tratar de seguir cumpliendo en los términos de los contratos laborales, y habrá otros que digan, pues no cumplo y me atengo a las consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No va a ser el Estado ni van a ser los particulares los que van a determinar si contingencia y emergencia significaban lo mismo. Van a ser los tribunales. Pero los tribunales por ahora no están determinando nada porque están cerrados. Entonces, ¿quién va al final a definir si, como yo sostengo, así lo considero, a partir de un montón de relaciones, o conversaciones más bien con abogados que le saben a materia laboral, es una burla esto de que no es una emergencia, sino una contingencia? este, Veremos lo que determinan los tribunales al respecto, ¿no? Al final de cuentas hubo muchos, y yo conozco a algunos amigos, sin agraviar, que pues dijeron, bueno, aunque quisiera, yo no les puedo pagar a estas 3 o 4 personas que dependen de este establecimiento que se dedica a la venta de comidas porque no puedo vender nada. Entonces, pues me van a demandar, pues que me demanden. Pero, ¿cómo les respondo? Y volvemos a los principios generales de derecho. Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, Ahí en ese sentido, Ricardo,
te quisiera preguntar, creo que todos los problemas que está ocasionando la pandemia por sí misma y que están cerrados los juzgados, o sea, fuera de cuestiones esenciales, por así decirlo, Ujú. que están cerrados, creo que una vez que se reactive todo esto, va a haber como tal, los juzgados se van a ver rebasados en el número de casos que vayan a recibir, ¿no? Entonces, no sé en qué tiempo puedan darle determinación al caso, pero yo lo que te preguntaría es, fuera de que se vean rebasados y que creo que eso va a complicar cualquier asunto de cualquier persona, es, ¿tú qué recomendarías en general en cualquier, vamos a decir, pleito, no solamente laboral, sino mercantil o etcétera? Es decir, lleguen a algún acuerdo, no lo Conciliación. hagan, conciliación. Conciliaciones. Yo creo que el contexto no nos da para más. Además, tenemos que recordar, al menos en San Luis Potosí, que es uno de los 6 o 7 primeros estados que va a aplicar la reforma laboral. Entonces, todo lo que está en las juntas de conciliación y arbitraje ahora van a pasar a nuevos tribunales laborales, con lo que implica generar todos nuevos procesos, ¿no? En el contexto de todo el problema que se viene laboral una vez que esto reinicie, ¿no? Hasta ahorita, en San Luis Potosí, la determinación, y te lo digo a la memoria, me parece que es octubre, para que inicien las labores de los nuevos juzgados laborales. Si de por sí las juntas están rebasadas, que son, no sé, 10, 12, 15 mesas, un juzgado laboral para todos los problemas que hay, más los que se vienen, pues vamos Va a estar de a locos. estar de locos. Oye, pasando a lo mejor digo, dentro de esos mismos problemas que va a haber, ahorita nos comentabas de que tienes una especialidad sobre todo en el tema de derechos humanos, que creo que Mm. también es algo que se está afectando bastante hoy en día y es, aquí la pregunta, quisiera hacerlo muy puntual, es, eh, si nos puedes guiar un poquito en el general, porque esta grabación que estamos haciendo hoy no solamente la vamos a utilizar como para contenido propio de las compañías del grupo a nivel de compliance del grupo, sino también la queremos tener como para contenido del público en general. Entonces, en ese sentido, sobre todo de derechos humanos o incluso eh, mercantil o de materias civiles, alguien que se sienta afectado, alguien que esté pasando por alguna situación difícil en algún tema de arrendamiento, incluso veíamos de mucha violencia familiar, algún pago, etcétera, es Sí. ¿qué puede hacer hoy esas personas, esas compañías, etcétera? O sea, ¿cuáles son, qué juzgados se encuentran abiertos, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer en materia de derechos humanos, mercantil y demás, ante esas afectaciones, donde, como mencionábamos hace rato, creo que yo un tema, bueno, y no solamente de la abogacía, sino muy generalizado, es la falta de información, ¿no? Que por ahí, digo, tú te sabes más esa frase, pero es el desconocimiento ¿cómo se llama? El desconocimiento de la ley no exime Desde el el cumplimiento. cumplimiento, Ujú. ¿no? Entonces, sin embargo, tratando de darles un poquito de más información a nivel general es qué puede hacer las personas que sufren de violencia, qué puede ser alguien que está afectado de manera mercantil en algún arrendamiento de alguna casa, de un auto, qué juzgados están abiertos, a quién recurro es, o la recomendación sería busquen a un abogado, porque también ahí voy a mi siguiente punto que luego yo creo que no sé cómo lo determinen ustedes o cómo se cataloguen, pero creo que hay abogados de brocha gorda y abogados de bisturino, o sea, abogados muy malos, abogados, como en todo, digo, no solamente en la abogacía, pero abogados muy buenos y abogados muy malos, ¿no? Abogados que incluso a veces abusan de la gente a la que están defendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Acudan a alguna institución, busquen un abogado? ¿Qué hacer el público en general en estos casos? Sí, mira, en general, todas las instituciones relativas al servicio para casos de emergencia, sobre todo tratándose de violencia, por ejemplo, violencia familiar que se llama, persiste. Están activas y continúan sus labores. Para eso está, por ejemplo, bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctimas, la Comisión de Víctimas en San Luis Potosí. Está también el Centro de Justicia para Mujeres. Todos estos persisten y siguen activos en el contexto estatal, ¿no? Cuando se trata ya de cuestiones, sí, de mercantiles o civiles, bueno, está lo que es la Defensoría Social, que
pues son abogados de oficio que se dedican a la resolución de problemas, pero como abogados de oficio sabemos que están full de trabajo y te van a atender porque te van a atender, pero en el entendido de que tienen una sobrecarga de trabajo tremenda. Y la recomendación sí sería, si está dentro de las posibilidades, busquen, si no a un abogado en lo particular y no tienen la posibilidad, busquen alguna organización o alguna asociación de abogados, por ejemplo, la Barra Mexicana de Abogados, una asociación, el Colegio San Luis, al que pertenezco, tiene dentro de sus estatutos o dentro de su libro de ética la necesidad de atender casos pro bono, eh, y ellos están en Cuauhtémoc, enfrente del Gaucho Argentino. Ahí está la dirección, no sé el número exacto, pero están en Cuauhtémoc, enfrente del Gaucho Argentino. Y también la Asociación Potosina de Abogados tiene, entre otras cosas, la obligación, de acuerdo a sus estatutos, de atender cuestiones pro bono. Entonces, sí, la recomendación para este tipo de cuestiones mercantiles o ya un poco más eh, enfocadas a un derecho no tanto de emergencia, sino comercial, sí sería busquen alguna asociación o busquen algún abogado. Y para cuestiones de violencias familiares, etcétera, etcétera, busquen a las instituciones del Estado. Como toda institución del Estado, su eficacia dependerá mucho de la insistencia de la persona. No se den por vencidos porque normalmente es complejo que en una primera instancia les solucionen el problema, porque además los problemas son complejos, pero en términos generales funcionan. No es, digamos, lo óptimo, pero funciona. El Estado está haciendo algo por atender las cuestiones de violencia, sobre todo, ¿no? Que es lo que nos queda acá. En ese sentido, nada más para aclararlo, los asuntos pro bono es asuntos gratuitos, ¿correcto? Sí, es correcto. Sí, es pro bono, significan son asuntos que se atienden de manera gratuita. Esa es la fórmula. Y al menos la barra en el código de ética que tiene, estamos obligados como abogados que pertenecemos a la barra a hacerlo o a realizarlo. He realizado yo bastante, sobre todo desde el activismo judicial que lleva. Pero sí. Que en ese mismo y aquí lo comentamos, o sea, de hecho es uno de los puntos que ponemos aquí como abogacía altruista, ahí en los puntos que te mandaba, en esa abogacía altruista que no solamente de abogados particulares, sino a través de las barras o organizaciones de abogados, creo que esa parte del activismo social es un tema muy importante, no solamente en la abogacía, sino en general. De hecho, no sé si te había comentado o no, Ricardo, pero parte de este contenido que estamos grabando el día de hoy, digo, fuera de eh, darle esa formalidad de compliance legal a las compañías del grupo, es otro para dar contenido al público en general en este tipo de dificultades o crisis sanitarias o económicas como la que estamos viendo actualmente, pero es porque estamos generando también contenido y no solamente va a ser de abogacía o de leyes, sino en muchos otros temas muy diversos y muy variados a fin de brindar información, de ponerle incluso a veces una cara, en este caso particular tuyo, a la ley, ya sea en cuestión mercantil, de derechos humanos, etcétera. Y lo que vamos a hacer es abrir en general en redes sociales, en nuestros sitios web, eh, compartir información, abrir un canal de comunicación hacia toda esa gente que en este caso, vamos a hablar de cuestiones legales, pudiera tener alguna duda o consultar algún tema, hacer ese activismo social general para tratar de ayudar, no solamente, o sea, esto no es un tema, nosotros como tal, como grupo, y ahora de empresas, no solamente ver la parte del beneficio económico, sino del activismo social, tratando de ayudar de manera altruista y desinteresada, a veces hasta con conocimiento, o sea, no significa que todos los casos de altruismo tengan que ver con algún apoyo económico, sino a veces es hasta con la información, asesoría o en este caso poner contenido de manera gratuita en redes sociales donde todo lo puedan consultar. Y que ese parte de ese mismo activismo social le estamos dando forma a través de una tribu de emprendimiento y negocios, donde la idea es hacer un networking de nicho. Entonces, dentro de ese networking de nicho, tenemos este M2M, que es en el nicho de compliance,
donde la idea es generar más contenido y juntar a más personas en el ramo, vamos a decir, en este caso de compliance, donde sean abogados de corporativos, fiscalistas, penalistas, civilistas, etcétera. Pero también a lo mejor meter esas variantes de notarios o de toda la gente que pudiera darle formalidad a un compliance, hacerlo como tal una tribu, hacerlo una comunidad legal, no solamente en San Luis Potosí, sino en México. Hoy en día, Ricardo, estamos inaugurando esta sección de contenidos, esta apertura de esa tribu de emprendimiento y activismo social. Contigo estamos más o menos planeando entrevistar a entre 30 y 35 personas de aquí a diciembre del 2020, digo, ramos muy diversos y variados, y no solamente en San Luis, sino en otras partes de aquí de México, como Querétaro, Monterrey, Puebla, la Ciudad de México, y fuera de México, en Estados Unidos, en China, en Corea del Sur, en Alemania, en Brasil, con algunos otros de nuestros clientes o colaboradores. Entonces, tío, te comento de una vez, aprovecho para decirte, estamos haciendo esa inauguración formalmente contigo a través de esta tribu, digo, tribu de emprendimiento, negocios y activismo social, donde la idea, creo yo, más que nunca en este tipo de crisis y de situaciones es ayudarnos y ayudar a los demás, ¿no? Súper, y con esto además están cumpliendo con uno de los objetivos del desarrollo sostenible 2030, el noveno, que tiene que ver con empresas totalmente. Está muy interesante porque se pueden caminar y hacer esfuerzos aislados entre comillas, como el que están haciendo el grupo de empresas al que perteneces. Se pueden generar, digamos, esfuerzos coordinados a nivel nacional y a nivel internacional para cumplir con estos objetivos, que además tienen puntos o pautas muy claras de cumplimiento, y esta que haces es una de ellas. Digo, de a lo hecho, mejor fíjate, sin pensarlo, pero están cumpliendo con eso. es la idea, te digo, y sobre todo basando, digo, antes de pasar al siguiente y último punto, que es esa etapa 3, quisiera a lo mejor partiendo de eso hacerte una invitación. Te digo, este es el arranque, no tenemos nada, de hecho, toda la información como tal, en digital, en plataformas, en redes sociales, se estaría yo creo que saliendo la siguiente semana con este video y a la luz vamos, no tenemos todavía nada establecido, o sea, un sistema o procesos como tales establecidos, pero estamos manejando dentro de cada de esas ramas como tal de las tribus, en este caso de compliance, estamos manejando embajadores como tal de la tribu. Entonces, quisiéramos hacerte la invitación, digo, si tienes y pudieras que a lo mejor fueras el embajador de la tribu como tal de temas de compliance y a lo mejor que sea el principal canal de comunicación o el principal enlace, sobre todo porque la expertise legal en este caso, pues no lo tenemos nosotros, si no lo tienes tú, de que nos ayudaras en esa parte de hacer la función de embajador de compliance Sí, de claro. esta tribu en tu Sí, sí, claro, yo con todo gusto. y por último, Ricardo, muchas gracias nuevamente. Sí, tenemos un tercer punto que va mucho de la mano con los objetivos y la filosofía como tal de nuestro grupo, que es la parte de transformación digital, así como lo es el activismo social y la cultura corporativa. Otra parte de la filosofía se basa mucho en la transformación digital. Y de aquí a lo mejor son cosas muy futuristas, pudiera ser, digo, no sé qué tan futuristas estén, que a lo mejor no tanto, ¿no? O sea, yo más bien quisiera llegar a ese punto donde pensaríamos que es algo totalmente futurista, decir esto lo vamos a ver en 10, 20, 30 años, pero no es así y ahorita te platico por qué, pero creo que aquí la primera pregunta es, también veíamos que estás como coordinador de asuntos mercantiles en el despacho del licenciado Jaime Suárez Altamirano. Entonces, en este despacho, en las organizaciones que estás, en la barra de abogados, en San Luis Potosí, en México, porque también me has comentado que estás de una manera muy activa en cuestiones de gobierno, atendiendo juntas de seguridad nacional. Con toda esta experiencia en la abogacía en San Luis, en México, incluso en otras partes del mundo, porque hace poquito me comentabas que estuviste en Washington viendo una cuestión de derechos humanos, con todos estos abogados, toda esta experiencia que has visto, ¿cuál es la transformación digital de la abogacía en México, la transformación digital de la abogacía a nivel mundial? O sea, me refiero a
a ese tema particular de la digitalización del abogado. Y por ahí te comentaba que a lo mejor lo suena hasta raro, pero decir, eh, nos podremos encontrar, vamos, eh, en pocas semanas, en pocos meses, o ya existe, yo le llamaba por aquí abogados robots, ¿no? O sea, sistemas, escuchaba al licenciado José Mario de la Garza Marroquín en una entrevista hace Ujú. poquito en Facebook, que hablaba con el licenciado Miguel Carbonell de un tema de sistemas de inteligencia artificial que se están creando por esto mismo, que se puede haber rebasado los abogados ahora en todo este caso, pero sistemas de abogacía basados en inteligencia artificial que puedan ayudar al público en general o a la comunidad civil a la resolución al menos práctica de sus casos, ¿no? No sé si casos de mucho detalle, pero donde ya está entrando la inteligencia artificial en este tema de la abogacía. Y otro también que por aquí te comentaba es, así como hay abogados robots, pues a lo mejor el abogado del futuro, o sea, ese abogado del futuro, ¿qué pudiéramos esperar en 5, 10, 20, 30 años? No lo sé, en el plazo que tú puedas ver en esa visión. Es decir, un abogado, el abogado del futuro va a ser quién, o sea, va a ser ese mismo avatar digital apoyado en una inteligencia artificial, va a ser un abogado tradicional como el día de hoy lo conocemos, pero evolucionado apoyándose de estas herramientas, o va a ser un ingeniero en sistemas, ¿sí me explico? Donde va y saca toda la información de todos estos códigos, de todas estas leyes, de la Constitución, la pone y él es el que diseña un software que es el que va a resolver los casos de aquí en adelante. ¿Qué conoces tú acerca de esa transformación digital en la abogacía? ¿Qué se está haciendo en San Luis, en México, y en tu despacho, en otros despachos? O sea, ¿qué es lo que se conoce en materia de esa transformación digital? Paso a paso, fíjate. Primero, uno de los efectos de este COVID-19 es precisamente obligarnos, ¿no? Como abogados, a movernos a la digitalización de todos los asuntos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, yo ya desde hace 2 semanas iniciamos en el despacho o más bien solicitamos la continuación de los asuntos con los cuales podemos continuar, porque yo tengo firma electrónica. Entonces, esto quiere decir que estos asuntos que son exclusivamente amparos, no son juicios mercantiles, sino amparos contra autoridades, ya se están moviendo, a pesar de que persiste la suspensión de la actividad de los juzgados, porque todo lo que nosotros estamos actuando ya lo estamos actuando de una manera digital, ¿no? La FIREL no es algo nuevo, es algo que yo tengo al menos desde hace 3 años, 2 años más o menos, y es algo con lo que yo he podido realizar, llevar juicios, procurar juicios por parte de alguna otra empresa en Quintana Roo, en Aguascalientes, en México, que son juicios de amparo en los que yo representaba a esta autoridad que había sido demandada y la representaba desde San Luis sin problema alguno. Eh, Uno de los efectos a los que nos está llevando esta pandemia es a digitalizarnos como abogados, ¿no? Al menos en cuanto a los expedientes. No solamente a nivel federal, porque esto es a nivel federal, sino también en lo local. En lo local también ya muchos abogados vamos a ver o estamos viendo la, las bondades o las ventajas de poder digitalizarnos. Como todo cambio tiene resistencias, como todo cambio crea suspicacias, como todo cambio tiene ciertas, digamos, cuestiones que deberán ser solucionadas o resueltas con el tiempo, porque hasta que no se empiece con una implementación adecuada, difícilmente, por ejemplo, hoy justo eh, hacíamos una solicitud en un amparo de que se pronunciaran en relación con determinada solicitud que habíamos hecho con anterioridad al inicio de la suspensión de labores, y la jueza nos responde, yo ya me pronuncié en fecha 10 de mayo de 2020. Vamos al expediente electrónico y no existe ningún acuerdo del 10 de mayo del 2020. Entonces yo le digo a la jueza, oye, pues es que en el expediente electrónico no hay ningún acuerdo del 10 de mayo de 2020. ¿No? Entonces, estamos aprendiendo, estaban aprendiendo ellos, estamos aprendiendo nosotros como abogados y están aprendiendo ellos como juzgadores. Pero definitivamente uno de los efectos de esta pandemia será movernos a la digitalización en términos al menos de expedientes. Ahora, está previsto que una de las profesiones, de las 10 profesiones que desaparecerán en los siguientes 50 años será la del abogado, ¿no? Así está previsto en todos lados. Sin embargo, me parece muy corto digamos, el englobar a la profesión del abogado con la del abogado litigante, que es la que prevé este estudio, que es una de las profesiones que desaparecerá.
porque me parece que el accionar del abogado tendrá que transformarse en un rector normativo de las empresas, en un rector normativo de las relaciones sociales, que es para lo que originalmente sirve el derecho, para regir las relaciones sociales y hacer prevalecer, digamos, el buen convivir entre los individuos. No estamos muy lejos de que esto suceda, porque en Canadá, sobre todo, hay una universidad cuyo nombre en este momento no recuerdo, ya tienen un robot abogado que incluso está siendo utilizado por diversos despachos, sobre todo en Nueva York, para resolver disputas internacionales en materia de arbitraje. Ahí es donde más se está utilizando y ya se han dado las primeras sentencias, digamos, en estas resoluciones arbitrales con base en inteligencia artificial, ¿no? Una inteligencia que tiene ya la normativa integrada y que además, a la que además se le incluyen los hechos relatados por las partes en los términos que los relatan, ¿no? Obviamente con los acuerdos previos y entonces, pero entonces tenemos ahí que incluso con esta inteligencia artificial, pues existen ciertos riesgos que tendríamos que ver porque, uno, por un lado, las leyes no son perfectas porque son hechas por humanos. Y mientras los humanos sigan haciendo leyes, pues por más que el robot sea perfecto en cuanto a su lógica, si la ley no lo es, que es la base de su lógica y funcionamiento, pues difícilmente podrá llegar a una solución de lógica pura, digámoslo de esta manera. Y dos, los hechos narrados por las partes normalmente no son los mismos, ¿no? Cada quien, ahora sí que cada quien ve el cristal desde el ángulo en que lo mira, ¿no? Y esto va a ser, creo yo, que es un poco de hacia dónde se va a mover el desarrollo de la abogacía en un futuro, hacia una relatoría estructurada, metodológica, de los acontecimientos que suscitan litis para poder plantearlos adecuadamente. En teoría eso es lo que deberíamos de hacer, pero ahora estamos sujetos a interpretación pues de otras personas, ¿no? Lo que va a pasar es que este planteamiento de los hechos que hagan los nuevos abogados, metodológicamente hablando, ¿no? Y metodológicamente me refiero a un sistema, este, pues lo harán los abogados, desde luego, pero ya no estaremos sujetos a una interpretación subjetiva, sino en teoría una interpretación racional que otorga una inteligencia artificial. Yo creo que por ahí es por donde se va a mover la abogacía del futuro y por eso cobra, y a lo mejor lo he mencionado muchas veces y hasta ahora me doy cuenta que lo he hecho, por eso cobra tanta importancia la metodología que como abogados hemos despreciado durante mucho tiempo. no, lo digo con honestidad, pero tenemos que empezar a replantearnos cómo trabajar de manera sistemática y metódica todos los asuntos que llevamos, porque para allá es para donde nos vamos a dirigir. Y fíjate que ahí, a lo mejor estresando un poquito más ese punto, te digo, porque una de las cosas que a mí sobre todo me gustan mucho es este cambio, esa transformación digital en muchas ramas, en muchos aspectos, en mucho tono. Ahorita hablando de eso es, como dices, creo yo que es algo bueno en muchos sentidos, ¿no? Fuera de que a lo mejor las leyes como parten, incluso la misma inteligencia artificial es creada hasta el día de hoy por los mismos humanos, pues es susceptible a fallas, ¿no? Pero yo quisiera ver que en este caso, es decir, esas leyes, esos métodos que se puedan alimentar, que se vuelvan algoritmos más adelante, donde como este robot en Canadá pudiera determinar, pudiera hacer el papel de juzgador, pues yo creo que en muchos de los casos, uno, puede ser más rápido. O sea, el, 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 el juzgar los hechos, el juzgar los asuntos, pues con esto pudieras estar trabajando 24/7, 365 días a una velocidad que dependiendo del procesador del robot te pueda dar y que te aseguro que va a ser 10, 100, 1000 o 1 millón de veces más rápido que cualquier juzgador humano, ¿no? Entonces, en el tema de que la justicia tiene que ser pronta y expedita, pues creo que el tema de la inteligencia artificial les ayudaría muchísimo, ¿no? Pero también otros puntos, dices, creo que si como tal en el error humano, hoy está pues el defensor la parte, ¿cómo le llaman? Acusadora, o sea, las dos partes pues están representadas por abogados, vamos a decir, humanos. Hoy
se agrega un tercer humano que es el juzgador o muchos otros humanos, dependiendo de las instancias, pues creo que a lo mejor fuera ahí de esos errores, además de hacerlo expedito, pues tienes a un juzgador que puede ser imparcial, libre de prejuicios, donde mismas ideologías del juzgador pudieran predeterminar la sentencia que puedes llegar a tener. ¿Sí me explico? O sea, porque digo, ustedes hoy, Ricardo, creo que basan mucho, ¿no? A veces estos prejuicios o ideologías que el mismo juzgador, siendo una persona, tiene fuera de la experiencia laboral y los estudios que tenga, esas ideologías del juzgador creo que a veces terminan afectando la resolución del asunto y afectan o benefician a cualquiera de las dos partes. Entonces, creo que ahora teniendo esa inteligencia artificial, donde sí es importante la metodología, la jurisprudencia que se va a poner, pues es un juzgador basado en inteligencia, es un robot. Por eso te decía hace rato que robots, abogados o juzgadores, robots donde termina siendo un robot el que hace de juez o el que hace de abogado y que determina de manera imparcial, libre de prejuicios y de forma expedita la resolución de un asunto, ¿no? O sea, creo yo que en ese sentido es muy bueno, al menos en este aspecto. Y te voy a comentar por qué, porque es algo que también a nosotros dos nos está pasando, o nos ha pasado todo ese poco, donde dentro de una y otra instancia o dependiendo del juzgador, a veces te encuentras muchas cosas que parecieran sosas, donde si no les gusta resolver o les da miedo resolver el asunto o no tienen la capacidad o la experiencia de resolverlo, lo único que hacen es fallar hacia la parte sencilla, no complicarse y mandarlo hasta el proceso de amparo, ¿no? Donde ya finalmente son de estos tres juzgadores, que ya tres magistrados con más experiencia y donde los tres terminan haciendo las funciones que deberían de hacer a lo mejor desde primera instancia. Entonces, digo, nosotros lo estamos sufriendo, nosotros lo hemos sufrido y creo que a lo mejor si lo vieras así, digo, no sé cuál sea tu punto de vista, si hubiéramos tenido ese magistrado robot o ese abogado robot apoyado en inteligencia artificial, sin ideologías, sin prejuicios, sin imparcialidades, pues a lo mejor pudiéramos tener más casos de éxito en juicios y de esto llevar la justicia a otro nivel, o no sé cómo lo veas tú en ese sentido. Pues eso, yo sí, justo a ver, yo creo que más que un caso de, más casos de éxito se tendrían más casos de justicia, ¿no? Porque al final de cuentas el éxito para uno va a implicar En el fracaso del el otro. fracaso del otro. Entonces, pero la justicia no es eso, sino la justicia al final eh, es dar a cada, decía Ulpiano, ¿no? La justicia es dar a cada quien lo que corresponde. Entonces, no es que tú ganes o que tú pierdas, sino a cada quien lo que le corresponde. Es la visión clásica de la justicia según Ulpiano. Y eso es lo que daría, digamos, la racionalización objetiva de un juzgador robot. Es objetivo y le da a cada quien lo que corresponde según los méritos de los hechos y con base en la norma aplicable. Se acabó, ¿no? Entonces, yo también lo veo muy bien. Eh, Creo que habría algunos casos en los que haría mis reservas, sobre todo cuando se trata de grupos vulnerados, históricamente vulnerados, y cuestiones más bien que se trata de relaciones entre particulares y civiles, no para cuestiones mercantiles. Me parece que las cuestiones mercantiles tienen que ser resueltas de manera objetiva, pero en las cuestiones entre, por ejemplo, cuestiones de familia, cuestiones, la sensibilidad y la parte humana del juzgador, no estoy tan seguro de que pueda ser fácilmente reemplazable. Que pudiera ser esa parte humana llevada a la programación, a lo mejor puede ser complicado, pero que a lo Pudiera mejor ser. no en 10, no en 5 años, pero en 10 se pudiera dar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. Pues Ricardo, no sé si tengas algo más que agregar. No, Yo no me queda más que agradecerte el tiempo, el apoyo, el que nos compartas como tal este conocimiento que hoy, te digo, como te comentaba, fuera de tener estos tintes de transformación digital y como tal de compliance corporativo, creo que es darle un poquito una noción a la gente que está viviendo ahorita algún problema, algunas formas de solucionarlo, algunos tips como el que veíamos ahorita, creo que muy rescatable para el público en general que esté viviendo algún problema, el tema de casos pro bono en la barra de abogados o en alguna otra organización de abogados que pudieran recurrir a ellos para tener una buena defensoría legal.
Sí, 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 claro, no, yo al contrario, congratularme con la iniciativa, de verdad que se necesita mucha conciencia social de todos, no solamente de las empresas, sino de quienes participan de ellas y de todas las personas, ¿no? Necesitamos mucha más empatía, todo esto, este tipo de cuestiones que están haciendo, nace desde ahí, desde la empatía, desde entender cómo el otro sufre como uno pudiera hacer sufrir, entender cómo el otro tiene problemas como uno los pudiera tener, y qué podemos hacer para ayudarnos entre todos, pensando sí en lo global, pero actuando de manera local. Yo creo que es una enseñanza que a mí me ha dejado al menos este contexto de COVID, ¿no? Y me congratulo porque además todo esto se enlaza muy bien con, como te decía, con eh, de los objetivos, el objetivo número 9 de los objetivos del desarrollo sostenible 2030 de la ONU. Entonces yo creo que pues nada, yo les deseo mucho éxito, me sumo a participar con todo el agrado del mundo, porque además lo hago ya de por sí, pero desde esto, ¿no? Cuestiones aisladas, ¿no? Que valdría la pena sí entrelazar y coordinar para tener un mejor y mayor impacto. Pues muchísimas gracias. Espero que la siguiente vez que nos veamos y podamos platicar y hacer este tipo de contenido sea ya en vivo y no tan virtual, ¿no? Aunque estamos hablando que este tema virtual nos está ayudando a todos, pero creo que siempre esa cercanía, esa humana, El nos abrazo, ayuda bastante, ¿no? sin duda. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Buenas noches. Esperamos verte pronto. Mucho éxito, mucha salud para ti y para la familia. Saludos a todos y nos estamos viendo pronto. Igualmente, saludos a tu familia y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bye.